Con ustedes, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte, a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, se habrán dado cuenta que este pasaje del Evangelio, este trozo del Evangelio, lo cuentan 3 de los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos y San Lucas, con algunos pequeños detalles. Pero es el mismo hecho que se llama la transfiguración, se suele llamar. ¿Por qué se llama así? Bueno, por una palabra que usa acá y por el hecho central, y es que Cristo se transfiguró, dice, en presencia de ellos. ¿Qué significa esta y cómo se explica? Se trata de explicar esto que pasó. Los apóstoles nos describen, que eran los únicos 3 testigos, dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Y no solamente su cuerpo, sino que su ropa, sus vestiduras, quedaron blancas como la luz. Son comparaciones. Tratan de explicarnos algo que uno dice: bueno, describime, explícame lo que pasó con tus palabras. Bien, lo que quiso decir, acá el evangelista San Mateo, a quien se lo han contado los que estuvieron ahí, es que de golpe Jesús, que aparecía por fuera como nosotros, con una figura humana, de golpe el mismo cuerpo, no es que se transformó en otra persona, quedó como, digamos, resplandeciente, como si adentro de él brotara una luz. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Cómo se explica este fenómeno? Vamos a ver, ¿y por qué lo hizo? Con todos los detalles. Se explica así: Jesús es Dios y hombre, las dos cosas a la vez. Jesús, para poder sufrir, si no, no hubiera podido sufrir, retuvo, Él es Dios, piensen esa, y tiene todo lo que tiene Dios, toda la belleza, la bondad, el esplendor, la perfección, la luminosidad. Bueno, es difícil describir a Dios, imagínense. Bueno, pero la divinidad de Jesús, con todo lo que eso significa, con todos sus atributos, normalmente tendría que desbordar sobre su humanidad y hacer de su humanidad no solamente un ser humano, no lo destruye, sino que lo perfecciona. Y esa humanidad de Jesús, si la divinidad se la hubiera dejado naturalmente desbordar sobre la humanidad, hubiera hecho de Jesús a alguien no solamente incapaz de poder sufrir y morir, sino ese cuerpo de Jesús tendría un montón de cualidades nuevas. Voy a hacer una comparación. Si yo tengo al lado de un centro luminoso, un foco luminoso muy fuerte, piensen en el sol, o una fuente de calor muy grande, pongo un objeto, ese objeto queda muy iluminado o recibe muchísimo calor. Bueno, la humanidad de Jesús, que está pegada a la divinidad, recibe toda
el esplendor, toda el ser del mismo Dios, y entonces quedaría una humanidad tan extraordinariamente elevada, perfeccionada, con cualidades nuevas. Pero ¿por qué no pasaba eso normalmente? Porque Jesús hacía una especie de milagro con su propia persona. ¿En qué consistía esto? Si yo le decía, una fuente de luz muy fuerte, todo lo que está cerca de él se ilumina. Si yo pongo una fuente de calor muy fuerte, lo que está cerca se calienta. Pero si yo le pongo una placa y aíslo eso, aunque yo tenga muchísima luz, si yo pongo algo que tape la luz, que tape el calor, impide que llegue. El calor está, la luz está, tiene fuerza para expandirse, pero no llega porque hay algo que la retiene. Bueno, más o menos es eso, con comparaciones, lo que hacía habitualmente Jesús. El esplendor, el desborde de su divinidad lo retenía, no lo dejaba desbordar sobre la humanidad, para poder asemejarse más a nosotros en la condición terrena, en la condición nuestra en la tierra. ¿Pero qué hizo en la transfiguración? Por un instante dejó desbordar toda la gloria, el esplendor, la perfección de su divinidad sobre su humanidad. Un instante, lo dejó desbordar un poquito, digamos, y pasó lo que vieron ellos. Eso es la transfiguración. Cambió de figura, sí. Es la misma humanidad de Cristo con cualidades nuevas, recibidas ¿de qué? De su divinidad. Es como un adelanto de lo que iba a pasar en él y también un adelanto de lo que va a pasar en nosotros, con eso que llamamos la resurrección de los muertos. Al fin del mundo, sabemos, los muertos resucitarán, como lo confesamos en el credo, creo en la resurrección de los muertos, pero no es volver a una vida igual que la de ahora, no es empezar a vivir lo mismo. La resurrección de los muertos final, de aquellas almas que estén con Dios, será parecida. Esas almas estarán llenas de Dios y su gracia, digamos, la desbordarán sobre el cuerpo. Y entonces pasará algo parecido a lo que pasó en Jesús. El alma contagiará, digamos, transmitirá, eso en todos nosotros, que nos ganemos el cielo, transmitirá todo el esplendor, la belleza, la felicidad que tiene a su cuerpo. Eso va a ser la resurrección de los muertos. No solamente retomará la vida el cuerpo, sino retomará otra vida mucho más perfecta, inacabable, con cualidades nuevas, como tuvo en Cristo. Obviamente en Cristo es mucho más grande que lo que va a ser en nosotros, pero es un parecido, digamos. Eso les mostró un adelanto de lo que vendrá al final. Bien, pero fíjense, esto es la transfiguración. Todos los detalles importan, porque Jesús no hace cosas al acaso, porque sí, o porque no pudo otra cosa, o porque, como se suele decir, es lo que hay. No. ¿Por qué llevó a Pedro, Santiago y Juan? Tenemos que preguntarnos, porque todo lo que hace Jesús tiene una razón profunda de ser, de enseñanza sobre todo para nosotros. Si vemos un poquito la historia de Pedro, Santiago y Juan en la relación a Cristo o relación de Cristo a ellos, fíjense que estos tres apóstoles ya poquito tiempo antes los había seleccionado entre los 12, a ellos tres, para estar y ser testigos inmediatos de una resurrección. Hizo varias resurrecciones Jesús, una en la casa, el hijo de la viuda de Naín, y llevó solamente a tres. Dice que dejó todos afuera, las casas eran muy chiquititas en esa época, más chiquitita que una casa de barrio, casi diría. Y entonces, claro, no cabía toda la multitud que habitualmente lo seguía Jesús. Pero Jesús seleccionó a tres, dice, Pedro, Santiago y Juan. De manera que ellos fueron testigos, no que vieron una niñita muerta y después se enteraron, la vieron viva, sino que vieron el instante mismo en que Jesús, todos los gestos que hacía para resucitarla. Llevó a Pedro, Santiago y Juan. A estos tres apóstoles después los va a llevar, ¿se acuerdan? En la pasión. Dejó aparte a los otros y se llevó a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañaran en el momento más duro. Y los tres se durmieron. Eran Pedro, Santiago y Juan, los que habían estado en la transfiguración.
Y más adelante, cuando San Pablo se convierte, ya mucho después, varios años después de que Cristo subió al cielo, San Pablo dice esto: después que se convirtió, quise conocer a los tres que eran las columnas de la iglesia. Quise conocer a los tres que eran las columnas, y eran Pedro, Santiago y Juan, los nombra él. ¿Qué significa esto? Y que Jesús venía preparándolos sin que ellos lo supieran, los venía preparando para cumplir una misión muy importante en la vida de Cristo y sobre todo después en la iglesia. Los que iban a ser columnas. Sabemos que Pedro era el jefe, ¿sí? Era el primer papa, digamos, ¿no? Papa significa padre de los padres, de ahí viene la palabra papa. Padre, las dos primeras letras, padre de los padres, como una especie de gran padre, ¿no? De todos los miembros de la iglesia. Y la cabeza, pero él no podía gobernar solo, entonces tenía dos más segundos, inmediatos, digamos la primera línea. Lo que hoy sería, o en una nación serían los ministros. Ningún presidente puede gobernar sin ministro, no puede hacer todo. O lo que es hoy en la Santa Sede, en el Vaticano, el equivalente de los ministros, que son los que se llaman cardenales prefectos, que son los que están a cargo de una sección especial. Hay distintos ministerios en un país, hay distintas secretarías, prefecturas en la Santa Sede que son los equivalentes, encargados de distintas tareas que hay dentro de la iglesia. Eso iban a ser los primeros ministros, digamos, los dos primeros ministros fueron Santiago y Juan. ¿Y qué significa esto? No es un sueldo más grande, no sé cuánto, sino una tarea más grande, una tarea más pesada, una responsabilidad mucho más grande, y los primeros que iban a caer mártires. Si alguien moría, empezaba por ellos la cosa, y así fue. Bueno, entonces vemos la razón de ser, por qué Pedro, Santiago y Juan. Les dijo que no dijeran nada, como diciendo, esto es para ustedes, esto no es para que cuenten a todo el mundo, mirá qué grande lo que hizo con nosotros, porque iba a ser más para mandarse la parte que otra cosa, iba a ser hasta motivo de vanidad, che, nos eligió a nosotros para esto, estuvo espectacular, mirá lo que vimos, como para diciendo, mire, esto tiene un aspecto lindo, pero no se dan cuenta que los tengo que fortalecer porque les voy a poner una carga más grande a ustedes, así que guárdenlo para ustedes, les va a servir. Ahora no se dan cuenta, pero después se van a dar cuenta por qué lo he hecho. Entonces, entendemos un poquito, al que le da responsabilidades más grandes, Dios siempre le da gracias más grandes, luces más grandes, nunca es desproporcionado, injusto, nunca nos pone cargas más grandes de las que podemos llevar. Y si nos pone cargas pesadas es porque nos da, de alguna manera, en algún momento, estas gracias especiales, a veces, digamos, muy en secreto, para poder soportarlas. ¿Por qué sube la montaña? Jesús no estaba formando andinistas, estaba formando miembros de la iglesia, cabezas, dirigentes, digamos, líderes, en términos modernos. La montaña era más bien un simbolismo. Dice una montaña alta. Y sí, para Israel es una montaña alta. Es como, han visto el Cerro Ceferino, es un cerro un poquito aislado y uno lo ve y se ve bien todo el perfil del cerro. A veces hay cerros que están así en un lugar aislado y se distingue más su forma. Bueno, es algo parecido, se conoce exactamente el cerro donde fue esto. Entre 2 y 3 horas llevará a subirlo. No es tampoco una cosa extraordinaria, con un mínimo estado físico lo pueden hacer, ¿no? Bueno, pues se llevó esos 3 arriba. Y uno dice, ¿no podría haberlo hecho abajo? Hubiera hecho las cosas un poquito más simples. Y sí, pero acá hay una significación también muy importante. ¿Qué significa esto, subir el cerro? Bueno, un pequeño esfuerzo, un pequeño sacrificio. Y bueno, y les ha dado tiempo mientras subían el cerro, ¿para qué nos llevará? O sea, hasta les dio 2 o 3 horas para tal vez charlar en el camino de lo que iba a pasar, tal vez para pensar por qué nos llevará a nosotros, para prepararse y disponerse mejor. Y bueno, el esfuerzo es subir. Esto significa que un poco una visión de la iglesia. La iglesia es, nosotros decimos la iglesia nuestra, de los que estamos acá en la tierra, no de los que ya llegaron.
La iglesia tiene los que ya llegaron, que se llama la iglesia triunfante, los que están en el camino, ya cerquita, ya están casi en la cumbre, se llama la iglesia purgante, el purgatorio, y los que estamos en la tierra caminando, pero en su vida, caminando en su vida. Por eso la iglesia nuestra de la tierra se llama iglesia peregrina, porque tiene que andar un trecho. La vida es este trecho, pero es su vida, por eso se llama iglesia peregrina y militante. Es peregrina, pero es cuesta arriba. Y sí, eso lo dijo Jesús de muchas veces y de muchas maneras. Es como subir la montaña. Pero bueno, así como el andinista se prepara mucho tiempo y tiene ganas de subir una montaña que va a estar arriba a lo mejor minutos. El que sube la Aconcagua no puede estar más de 5 o 10 minutos porque hay que bajar rápido, porque se congela o pasa el tiempo y puede venir una tormenta, ¿no? Fíjese el esfuerzo enorme para estar de un año o más a veces preparándose para estar 5 minutos allá arriba, sacar una foto y bajar. La vida nuestra es un poquito más larga que la subida en la Aconcagua, pero es para toda la eternidad, como decía San Pedro. Está tan hermoso esto, quedémonos aquí. No vale la pena volver a lo anterior. Esto es tan extraordinario, la experiencia que tuvieron fue tan extraordinaria que a Pedro le salió eso como era siempre él. Entonces esa montaña significa nuestra vida. Esto es una enseñanza para ellos y para nosotros, ¿no? En nuestra vida es como subir una montaña. Entonces, así lo enseñó Jesús. No nos quejemos cuando vienen pruebas, es difícil, porque lo normal es que cada paso en la montaña cueste. No es cuesta abajo, es cuesta arriba. Y así es nuestra vida. Pequeñas dificultades, trabajos, sacrificios, pero siempre piensen, tenemos que tener, se puede decir, la mentalidad, la cabeza del andinista. Vale la pena llegar a la cumbre. Pero nuestra cumbre es mucho más hermosa, mucho más promesas que las que tiene para un andinista, que es subir y bajar nomás. Bueno, la montaña significa entonces eso. Es la misma imagen, curiosamente, que ha aparecido otras veces en la vida de los santos. Cuando Santa Teresa tuvo una visión de Cristo resucitado, esto ha aparecido no con demasiada frecuencia, pero en la iglesia han habido estas gracias especiales, digamos, que han tenido algunos santos. Santa Teresa vio a Jesús glorioso y resucitado, como lo vieron en la transfiguración. Y Santa Teresa cuenta casi en los mismos términos que dice acá, compara al sol y a la luz. Es difícil hacer esta, porque dice a qué se compara esto, no hay nada, es una comparación nomás. Santa Teresa dice no solamente esto mismo, dice era luminoso, sino que agrega 2 detalles. Dice, el sol no se lo puede ver de frente, pero sin embargo, era tan luminoso el cuerpo de Jesús, más brillante que el sol y se lo podía ver. Y agrega otro detalle, y es que las luces no es que nos produzcan un gozo, uno dice es lindo estéticamente cuando todo está luminoso, uno dice el mediodía, qué hermoso día soleado. Pero dice que esa luz, ese brillo, ese esplendor de Jesús, dice Santa Teresa, daba un gozo extraordinario. Es una luz que daba un gozo, una cualidad especial de esa luz, digamos. Y dice Santa Teresa esto, aunque en el cielo no hubiera más cosa que ver a Cristo en su cuerpo resucitado, glorioso, eso bastaría para que el cielo sea cielo. Fíjense lo que está diciendo. Aunque en el cielo no hubiera nada más que ver a Cristo en su cuerpo glorioso, bastaría eso para que el cielo sea cielo. Y hay infinitamente más que eso. No vamos a ver solamente el cuerpo, vamos a ver a Dios cara a cara. Así que es mucho más todavía que eso que vio Santa Teresa. Bueno, y otro caso es el de los chicos de Fátima. Este año es el año de Fátima. Vamos a volver sobre el tema, varias oportunidades. La famosa tercera parte del secreto de Fátima justamente dice, vio la iglesia así, como una gran procesión encabezada por el Papa, una gran procesión encabezada por un hombre vestido de blanco, que era el Papa, seguida de obispos, sacerdotes, religiosas, familias, hombres, mujeres, de toda clase, que caminaban subiendo el cerro, y en la cumbre del cerro había una cruz, y en el camino iban muriendo.
y atravesar una ciudad en ruinas. Bueno, es un poquito más larga, pero es este cuadro, hace referencia al cuadro de mártires del siglo XX, que han habido cantidades, y nosotros poquito nos hemos enterado de eso, pero han habido cientos de miles de martirios en todo el mundo, sobre todo en las grandes persecuciones en los países comunistas. Bueno, es la misma cuadro, la misma escena. Bueno, ¿y qué se encuentran arriba los apóstoles? Dice Moisés y Elías. Uno dice Moisés y Elías, tal vez a nosotros no nos digan mucho, Moisés y Elías. Uno dice, sí, son del Antiguo Testamento, sí. Entonces son dos personajes claves. Para un judío era todo. Esto le decía todo, ya está. Con ver su figura ya estaba todo claro. Moisés era el que había dado todo lo que se llama la ley a Israel. ¿Se acuerdan de Moisés? Lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto y él subió a la montaña donde Dios le reveló todo lo que podría ser lo que hace a un pueblo, digamos. Le dio todas las normas religiosas, las normas, llamémosle, litúrgicas, le dio lo que sería la constitución de un país, le dio todo el código civil, el código penal, el código de comercio, el código, digamos, todas las leyes religiosas y civiles, todas se las dio por Moisés. Por eso, ¿qué era Moisés para Israel? Todo. El que había hecho, en nombre de Dios, de Israel, un pueblo bien organizadito, todo previsto. ¿Y Elías quién era? Un super profeta. Elías era un profeta que fue muy famoso por los milagros que hizo en un momento muy especial de Israel. Era como un símbolo de todos los profetas. Cuando lo ven a Moisés y Elías, junto a Jesús, para un judío era muy claro el mensaje. ¿Cuál era? Todo lo que llamamos el Antiguo Testamento, o sea, de Abraham en adelante, hasta Cristo, son 1850 años de historia de este pueblo que fundó Dios para preparar la venida de Jesús. O sea, todo eso confluye en Cristo. Moisés y Elías eran las grandes autoridades del Antiguo Testamento. Bueno, hablaban de Cristo y con Cristo. Como diciendo, para un judío, miren, lo que anunciaron los profetas, lo que preparó Moisés, que eran dos hombres de Dios, respaldan a Cristo, o sea, créanle a Cristo. El gran tema, el gran problema de Israel que no aceptó a Cristo era porque la mayoría decía, este no es el que nosotros esperamos. Para un judío se llamaba Mesías, eso significaba el Mesías. ¿Qué significaba esto para los apóstoles? Darle la certeza como judíos, miren, lo que preparó Dios durante 1850 años ya llegó. La promesa de un Mesías ya está, se llama Jesús. Para un judío era darle una seguridad muy grande. Y a eso se agregan dos cosas más. La nube, esa nube que apareció de golpe, dice, y desapareció de golpe, para un judío significaba claramente la presencia de Dios. Cuando Israel salió de Egipto, guiado por Moisés, dice, una nube los guiaba de día y una columna de fuego de noche. Esa columna de fuego y esa nube representaban a Dios que guiaba al pueblo. De nuevo, algo para un judío muy claro. Y para más, se escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado, dice, escuchadlo. Dice que cuando escucharon eso, cayeron de espaldas, ¿no? Cayeron como desmayados. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. O sea, no duden, todo lo que Él dice se va a cumplir, todo lo que Él dice es verdad. Por más que ahora, dentro de poquito, lo van a ver entregado, se puede decir, a sus enemigos. Este hecho ocurrió, la transfiguración, exactamente 6 meses antes de la pasión. 6 meses, falta muy poquito, y cada vez las cosas se van a poner peor, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora entonces todo este cuadro en acción, hay que ponerlo en movimiento. Imagínenlo con todos los detalles, en fin, la reacción de San Pedro, la de Jesús, etcétera. Fue una cosa cortita, pero les dejó un mensaje muy grande para ellos. Este cuadro es lo que había dicho Jesús en una frasecita, y ellos no terminaron de entenderla. Es como poner en imágenes, pero no imágenes visibles, sino reales. Es un reality show real de lo que les había dicho.
el Hijo del Hombre tiene que padecer de manos de la dirigencia de Israel, ser juzgado, morir y resucitar al tercer día. Eso se los mostró ahora, porque en ese subir está como el sacrificio, el esfuerzo. Dice que Moisés y Elías hablaban con Cristo de la próxima muerte de Cristo, dice otro de los evangelistas, la próxima partida, la muerte. Hablaban de la pasión, pero a su vez lo vieron a Cristo glorioso. Tiene que resucitar. Esa frasecita que les había dicho, no la entendían, no la entendieron, ni cuando Cristo resucitó, ahora estaba en un cuadro vivo. Es como para inculcarles eso en el fondo del alma, a fuego, a estos tres que iban a tener que ser, se puede decir, el sostén, la fortaleza de todos los demás. Bueno, ¿qué pasó con los apóstoles? Estos tres ya sabemos. Se quebraron. Bueno, así como esto es para ellos y para nosotros, para darnos esa seguridad, fíjense, a pesar de gracias tan grandes, fallaron los apóstoles. Y bueno, estamos nosotros también ahí. Nosotros hemos recibido tantas cosas, tanta certeza, hemos recibido las verdades de la fe, etcétera. Y bueno, nos pasa también eso. Fallamos, nos quebramos. Pero bueno, los apóstoles se levantaron. Nosotros también. Y nos tenemos que apoyar firmemente en estas cosas, ¿no? Esto fue para ellos y para nosotros. Nuestra iglesia, lo que llamamos la iglesia católica, hoy se habla de tantas religiones como si fuera todo igual. No, no es igual. Hay una sola. Hay una sola que fundó Jesucristo. Hay una sola que tiene un fundador de esta calidad, de este nivel. Hay una sola que hizo milagros y profetizó y anunció cosas, y hizo cosas extraordinarias. Hay una sola que es la Iglesia Católica, que es la que tiene estas garantías que dio Jesucristo, estas pruebas, estos fundamentos que dio Jesucristo. Por eso nunca dudemos y nunca pongamos por igual las religiones. Esa es la voluntad de Dios, no es un capricho nuestro. No es como querer hacer exclusivo lo nuestro. No es un problema nuestro. Es un tema mucho más importante, es de Dios. Así lo quiso Dios. Nosotros, ¿qué somos? Seguidores, conocedores, gracias, no por méritos propios, sino gracias a Él, de esta iglesia, que tiene nada menos que a Cristo por fundador, y que Cristo la dejó bien fundamentada, para que nunca dudemos. Escuchó la voz del Padre, vieron esto, Jesús se pasó haciendo milagros, profetizó las cosas que iban a pasar. Bueno, todo esto asumen todas estas cosas y son pruebas para darnos fortaleza a nosotros en momentos en que a veces la iglesia se la critica tanto, se la vapulea tanto como a Cristo. Es como si Cristo dijera, miren, a mí me van a manosear, me van a manipular todo, pero al final, el final va a ser mío, o sea, voy a triunfar sobre el mal. Que nunca dudemos, y si dudamos, volvamos a estos pasajes tan importantes, estos hechos tan importantes, para fortalecer nuestra fe, robustecer nuestra esperanza, nunca dudar de Cristo y de su iglesia, y bueno, seguir caminando, subiendo la montaña, que al final está la felicidad del cielo. Como decía San Luis Orione, en las dificultades, en los trabajos, decía, ánimo, sigamos adelante, que mañana estaremos en el cielo. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe.